noches, mis queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos el programa de la próxima dimensión. En este día nos hemos propuesto examinar desde nuestra humildísima mirada y a través de la pluma de aquel insigne medium espírita Chico, los antepasados del hombre, en ese memorable libro que en su día le dictó el espíritu guía de Chico, Emmanuel. Pues bien, en este día vamos a hablar de esta cuestión de los antepasados del hombre y vamos a hacerlo, como digo, desde la óptica espírita. Evidentemente no pretendo en modo alguno entrar en consideraciones que son propias de los científicos y de la ciencia de nuestro mundo, y sí examinar esta cuestión a la luz del espiritismo. La ciencia, como todos saben, no es la enemiga del espiritismo y sí, por el contrario, una aliada primordial que ayuda a comprender la grandiosidad de la doctrina espírita, puesto que ni uno solo de sus puntos dejan de estar corroborados por las investigaciones científicas que hasta el momento ha habido. Pero como cada sábado, como en cada programa, antes de nada vamos a proceder a iniciar como se comienzan absolutamente todos los acontecimientos espíritas, y es a través de la oración. Para ello entramos en una serenidad, en una armonía. Cerramos los ojos y, dirigiendo nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre y al Maestro Jesús, nuestro modelo y guía, pedimos, Señor, el concurso de los espíritus buenos y elevados para que me ayuden en la consecución de este programa. Sin vosotros nada somos, y para que todos aquellos hermanos que lo sigan también, que en todos sus puntos lleguen hasta su corazón y su mente. Pedirte, Señor, por nuestros hermanos que en este día han desencarnado y por sus familias, para que puedan aceptar sin desespero la partida hacia el plano espiritual de los seres queridos. En especial por los niños y jóvenes, por nuestros hermanos que abandonaron la vida física a través del suicidio, del crimen, del asesinato o de cualquier otra violencia. Envolviéndolos con nuestro amor en su entrada en la patria del Espíritu. Así es.
principio, cuando la tierra, bajo las órdenes del Maestro Jesús, en cuyas manos la depositó Dios nuestro Padre, empezó a dar vueltas sobre sí misma en ese movimiento que todos conocemos como el movimiento de rotación, en la Tierra se instauró un auténtico laboratorio en el cual, dirigidos por el propio Maestro Jesús, trabajaban y laboraban muchísimos operarios espirituales colaborando en la preparación del caldo de cultivo que sería el hogar, nuestro hogar, que hoy todos conocemos como la tierra. En aquellos tiempos, los operarios espirituales construyeron poquito a poco las bases que dieron lugar a todas las formas que hoy conocemos. ¿Por dónde empezarían esos operarios de ese laboratorio dirigidos por Jesús? Naturalmente, por los organismos unicelulares. Por ello, la primera construcción en la que se empeñaron fue la construcción celular, la célula, siguiendo las consignas de orden y belleza que presiden, queridos hermanos, toda la creación. Emmanuel, el guía de Chico, así nos lo indica en ese memorable libro que se llama A Camino de la Luz, que psicografó Chico. Los primeros habitantes de la Tierra, mis queridos hermanos, por lo tanto, fueron precisamente, o salieron, mejor dicho, de esa especie de gelatina que Jesús y otros espíritus, muchos otros espíritus, tal vez miles, trajeron a la Tierra y que era lo que conocen con el nombre de protoplasma. Ahí, en ese protoplasma, está la base de todas las criaturas terrestres, de todas las organizaciones celulares terrestres. Los primeros habitantes del planeta, por ello, como decimos, son las células albuminoides, las amebas y todas aquellas organizaciones que denominamos unicelulares. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, esos primeros seres unicelulares se agrupan en colonias distintas y al hacerlo están o siguen en ese océano cálido que recorría toda la superficie terrestre, lugar donde más oxígeno había, puesto que en la Tierra todavía no tenían las condiciones para donar ese elemento fundamental que es el oxígeno. Por lo tanto, esos seres primeros, esos seres unicelulares, se agrupan en colonias. Es por ese motivo que hoy, en las profundidades de los océanos, queridos hermanos, aún podemos observar que la vida vegetal y la animal, y hasta a veces la mineral, se confunden. Miles de años, nos dice Emmanuel, que transcurren serenos
pacientes y callados. Y, entre tanto, ese laboratorio terrestre, a las órdenes del Divino Maestro, sigue funcionando y elaborando las formas. Como es lógico y natural, una vez elaborados esos organismos unicelulares, pasan a ensayar, que eran eminentemente táctiles esos seres, pasan a ensayar lo que serían los órganos necesarios para mantener la vida, para que tuviese lugar la ley de conservación que rige todo el universo. Estamos hablando de la nutrición. Luego fue el corazón, luego los bronquios, luego sería el sistema nervioso y por el último el sistema de procreación, a fin de que se asegurase la supervivencia de la especie. En aquellos momentos la Tierra todavía estaba sacudida por grandes convulsiones interiores. Es ahí cuando surgen las montañas, dando lugar a que el agua fuese alojada en los valles, formando lo que hoy serían los océanos. Aquellos primeros seres marinos, moluscos principalmente, adornados, por así decirlo, con un caparazón, y que constituían los crustáceos, al quedar la tierra firme, ellos se acercan a las orillas del océano y van saliendo poco a poco, formando así los primeros crustáceos terrestres. Muy de cerca le siguen los batracios, los anfibios. La tierra en ese momento es un gran lodazal de tierra firme y de océanos. Y en ese lodazal antiguo es que surge una vegetación sin par, como no podríamos imaginar, que más tarde su fosilización dio lugar, como sabemos todos, a lo que hoy conocemos como las minas de carbón, y esa sustancia de la cual ha pasado a depender en la actualidad, y sin que hayamos encontrado todavía un sustituto, me refiero al petróleo, al oro negro. Es en esa época de la que vienen esas grandes bolsas de las cuales extraemos ese combustible, como digo, del que prácticamente depende la humanidad ahora mismo, en espera de hallar otra energía renovable que la sustituya. Por eso, por esa razón, estos hermanos en el CERN, ese instituto, esa institución que estudian la energía de fisión nuclear, el modo de hallar la solución hacia ella, investigan en el centro de Europa la forma de sustituir el petróleo, el cual, y según los informes, ha sobrepasado hace muchos años la época, el cenit del crecimiento. Por lo tanto, la producción de petróleo ahora solo puede hacer una cosa, y es descender, como todas aquellas energías que no son renovables. Pues bien,
ese laboratorio terrestre que se instauró en nuestro mundo, nuestro planeta, continuó mejorando las formas. Aparecieron los grandes saurios de formas monstruosas y que la evolución y los siglos suavizarían y harían más elegantes. Los trabajadores de ese laboratorio, de ese gran laboratorio, ensayan, ejecutan, combinan. Y la prueba de la intervención espiritual nos informa, Emmanuel, que la constituye una criatura que se conserva exactamente igual que entonces el escorpión. El escorpión se conserva tal y como entonces evolucionó en la tierra proveniente de los océanos cálidos. Y la propia desaparición de esas formas, de esos animales monstruosos, nos hablan de una intervención sin duda de la espiritualidad que provocó la conservación de determinadas especies, mientras que posibilitó la desaparición de otras tantas que fueron sustituidas por ejemplares más evolucionados. Pero en todo este panorama que les estoy planteando, mis amados hermanos estarán a punto de preguntarme, como nosotros nos hemos preguntado tantas veces, ¿dónde queda Adán y Eva? ¿Dónde el paraíso? ¿Dónde Caín y Abel? ¿Dónde están nuestros primeros padres? Como sin duda sabréis si habéis seguido este programa hace algunas semanas, nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran figuras representativas, alegóricas, si se quiere, de esos espíritus rebeldes, de esos espíritus degradados y exiliados, de un mundo que tenía unas características de vida muy parecidas a nuestro planeta Tierra y que pertenece a la constelación de Capella, también conocida como la constelación de Cochero. Allí hay una estrella que se denomina Capella o Cabra, y uno de los mundos que giran en torno a esa estrella había alcanzado los ciclos evolutivos para dejar de ser un mundo de pruebas y expiaciones y pasar a ser un mundo de regeneración. Los espíritus que persistían en el mal fueron exiliados a nuestro mundo, a la tierra, que por entonces estaba habitado por tribus antiquísimas y primitivas. Los primeros antepasados del hombre, pues, no los hallamos en ningún paraíso, ni en formas tan perfectas como nos los pintaron y tan bellas, sino que en ese periodo podemos hallar unas razas antropoides, antepasados nuestros y ascendientes de los simios actuales, que tuvieron en su evolución puntos comunes, por así decirlo, o lo que es lo mismo, un antepasado común. Aquellas personas que sostienen que el mono es el antepasado del hombre están en un error.
Si eso fuese así, no habría monos en la actualidad, no habría simios ni chimpancés. Tuvieron un antepasado común. Unos evolucionaron hacia el antepasado nuestro y otros continuaron por su rama, que hoy, como digo, conocemos con el nombre de los simios. Esa es la razón por la cual el organismo de los actuales chimpancés se parece tanto a los del hombre moderno, a los del hombre actual. Emmanuel en este libro nos indica que no hubo propiamente un descenso del árbol por parte de los simios, sino que lo que hubo fue una evolución. Y es que los espíritus que trabajaban en ese laboratorio dirigido por Jesús delinearon unas formas en el perispíritu de esos seres atormentados que permitiera el desarrollo progresivo de la razón en esos seres. Los antropoides de las cavernas se expandieron por todo el mundo y sufriendo las inclemencias del medio y estableciendo las bases de las actuales razas. Muchos de estos operarios celestes ayudaron a aquellos hombres delineando nuevas formas biológicas. Los siglos pasaron silenciosos para esas criaturas que tenían largos brazos y mucho pelo, según la actual ciencia incluso suele representarlos. Hasta que un día esos mismos operarios celestes, dirigidos por Jesús, llegaron a practicar la operación definitiva que en el perispíritu, como digo, de esas criaturas, que haría que esos seres pasasen de hombres primitivos a seres que empezaban a desarrollar la razón. Esa transformación, ese cambio, tuvo lugar, desde luego, en el mundo espiritual y en determinado momento de sus reencarnaciones. No tuvo lugar en la Tierra. Fue por esa razón que el científico, el gran doctor Charles Darwin, no podía encontrar el eslabón perdido que había entre esos simios superiores y el hombre en nuestro mundo. No porque no tuviese razón o hubiese investigado erróneamente o si hubiese trabajado sobre hipótesis falsas, sino todo lo contrario. El gran biólogo encontró la relación evolutiva de las distintas especies, y si no encontró el eslabón perdido es porque este no existe en la Tierra y sí en el mundo espiritual. Esta transición se operó de modo natural. Nosotros sabemos que en la naturaleza no hay saltos, del mismo modo que nosotros, cuando tenemos una planta en nuestro jardín, corregimos las oportunas torceduras a través de guías que ponemos a los lados para que ese tronco se eleve recto hacia el cielo en busca del sol imprescindible para su conservación. Pues de ese mismo modo se llevó a cabo esa transformación, esa transición que
marca el inicio de la razón en la criatura. A partir de ahí, lentos, muy lentos los siglos, vamos a ver cómo vamos evolucionando a lo largo de todos estos programas. El próximo sábado hablaremos de los exiliados en nuestro mundo, esos seres que fueron degradados, que fueron expulsados de ese mundo que giraba en traslación en torno a la estrella de Capella. El próximo sábado hablaremos de todo ello. Simplemente desearos un buen fin de semana y una mejor semana llena de experiencias enriquecedoras y que contribuyan a nuestra evolución ahora y siempre. Hasta el próximo sábado y abrazos a vuestro corazón desde Sevilla.